Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a estar con el doctor Alberto Chaab hablando de la modernización, podría decirse, de la actualización de la medicina psicosomática, con un gran experto estudioso, larga trayectoria y profunda trayectoria. Nos vemos. Aquí estamos con el doctor Alberto Chaab, médico psicoanalista, larga, extensa y profunda trayectoria. Gracias. Donde en la APA se hacían los seminarios en la calle Anchorena. Desde ese lugar, desde ese origen, ha tenido un largo camino y profundo y exitoso camino. Lo vemos en su propia figura, no voy a decir la edad. No, pero me estoy sonrojando con tanta presentación. Se está sonrojando, pero dice que el golf es muy bueno para la genotipia. Vamos a hablar de la psicosomática hoy, según el doctor Alberto Chaab. ¿Qué nos podés decir, Alberto? Bueno, que hoy más que nunca psicosomático, esa disociación es absolutamente inoperante. Absolutamente. Todas, no voy a decir ninguna genialidad si digo que todas las enfermedades son psicosomáticas, porque ya sea corporales va a producir una emoción muy fuerte, como una emoción muy fuerte cualquiera sabe, recibe una mala noticia, empieza a tener una acidez digestiva tremenda y demás. Es decir, la interacción es muy, muy evidente y yo tengo muchos ejemplos. Si después quisieras, podríamos, porque los ejemplos son muy claros, llevan a la comprensión cabal de... Cuando uno tiene la clínica que tenés vos, porque hay gente que solo habla de teoría. Sí. Vos hablas de teoría y de clínica. Es decir, de una teoría solventada en los fundamentos clínicos. Sí. Es decir, que no mucha gente podría decir esto. Bueno, cuando yo me empecé a interesar en lo psicosomático, todavía la cuestión genética, el ADN, era algo hipotético casi. La gente decía cosas que no eran comprobables. Hoy ya son totalmente comprobables y demás. Evidentemente, una emoción modifica, como dice la epigenética. La epigenética es una ciencia que básicamente los epigenetistas trabajan. Y también están algunos en desacuerdo. Pero Bruce Lipton... ¿Qué significa epigenética? Bueno, voy a eso. La epigenética es como una emoción modifica el ADN y el ADN a su vez después se traslada a una acción humana. Es decir que la interacción es tan grande que es inseparable. ¿Y cómo una emoción modifica el ADN? Que es con lo que venimos de fábrica, ¿no? Bueno, yo lo daría con un ejemplo. Supongamos que el ADN sea un coche que uno maneja. El coche es inmodificable, pero el hecho de manejar bien, regular, mal, más rápido, frenar, cada uno tiene su estilo, va modificando. Y si uno aprieta muchas veces el freno, modifica también una estructura que ya venía de fábrica de una determinada manera. Claro. O si el volante gira mucho a la derecha y uno no se da cuenta y está girando permanentemente a la izquierda, evidentemente hay una interacción. Cualquiera desde afuera dice, supongamos, y alguna vez ha ocurrido, pero este coche, ¿cómo tira tanto? No tira nada. Lo que pasa es que tenés que, de alguna manera, compensar
lo del coche con tu actitud, Claro. indudablemente, ¿no? Bueno, dicho de esta manera cualquiera lo entiende, pero llevado al nivel de la enfermedad hay que trabajar muy profundamente para llegar a esa génesis de la situación que se está planteando y ¿Y sufriendo. con qué técnica, con qué teoría trabajas Bueno, profundamente? fundamentalmente psicoanalítica. Claro. Lo ideal sería trabajar en un equipo y demás, pero hoy todavía es muy difícil que se le hagan constantemente exámenes de ADN para saber si ese código se ha modificado. Lo que ¿Cómo es, está constituido el ADN? bueno, eso yo lo dejaría para un genetista, Bueno. porque si me meto a hacer esto puedo cometer algún error. Pero y viste prefiero- cómo está el asunto de las vacunas, que Sí, son transgénicas y todo eso que dicen. sí. Así que está todo el mundo hablando ADN, ARN y nadie sabe nada. Claro, bueno, entonces me quitaste las Sí. palabras de la boca. Realmente uno oye a los técnicos, los que han estudiado muy profundamente, y bueno, todavía se está estudiando a ver cuál es el efecto. Por eso escuchás un especialista que te dice una cosa, pero a los 5 minutos alguien tan valioso como ese te dice lo contrario. Exactamente. Así Hay que, muchas bueno, contradicciones. pero también en la psicosomática, para llamarlo así, también se ha modificado mucho de la comprensión que teníamos hace 30, 40 años 40 años, a claro. este momento. Si vos querés, en algún momento te cuento algún episodio o algún paciente que he tenido que es bastante característico porque representa a muchas otras Pero situaciones. psicosomático, porque el que hablamos anteriormente no era psicosomático. Tenía un síntoma psíquico puro. No, 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 ¿No? no, no. Entonces no lo expresé bien. No, No. la parte corporal no apareció. Sí, sí, ¿Cuál sí. era? ¿Qué tenía? Que cada vez que viajaba se sentía Se tan mal, enfermaba. se enfermaba. Mirá la negación que me mandé, porque yo al principio de mi viaje al exterior siempre me resfriaba, siempre, o tenía angina, Bueno, cuando daba clases afuera. está bien, pero cuando vos Iba con el antibiótico, la vitamina Claro, C. está bien, pero cuando vos volvías al país, ¿seguías, digamos, con el resfrío y con la gripe? No, se me iba. ¿Se Yo me te iba enfermaba o afuera. no lo tenías? Porque esta persona tenía una cantidad de síntomas que lo estudiaban en Europa o en Estados Unidos y demás, y no podían hacer nada, no entendían por qué tenía esa determinada cantidad de síntomas, que sufría mucho, lo veían sufrir y demás. Pero cuando regresaba a Buenos Aires, en realidad era del interior del país, no tenía absolutamente nada. ¿Qué fuimos estudiando? ¿Qué era lo que pasaba con él? Siempre tenía inclusive hasta sueños repetitivos que cuando él no estaba lo iban a suplantar la familia, los hijos y demás, y cuando que él llegaba era realmente un extranjero, no tenía nada. Tenía tanto temor cuando viajaba que realmente cada vez pensaba en eso y se enfermaba, o no lo pensaba y se enfermaba. Como verá, la cabeza de Albertito está Claro, perfecta. entonces por eso ¡Qué cabeza es- que te dieron tus viejos! por eso. ¡Qué ADN que tenés! Bueno, entonces, ¿cómo llegamos al ADN? Teóricamente, porque yo no tengo ninguna posibilidad de comprobar su ADN, era que primero hablamos del trauma de nacimiento. Yo fui profesor adjunto con Arnaldo Raskowski, Claro. que él insistía muchísimo en el trauma de nacimiento, pero yo, como esto pasó hace muchos años, yo me quedé pensando y llegué a la conclusión de que había una cosa prenatal, genética prenatal. O sea, como que el bebé en gestación siempre tiene algún inconveniente y en ese inconveniente genera
una situación traumática que yo llamo huella mnémica. La recuerda en sus genes, pero no en su parte consciente. Pero eso lo sigue toda la vida hasta que posteriormente, como retomo lo que dije hace un rato, lleva una vida más o menos adecuada que controla ese tipo de manifestaciones. Pero vos decís algo que es una revolución científica, que el psicoanálisis puede modificar la epigenética. Es así. Que es la pregunta del millón que yo siempre les hice a todos los que vienen de la Favaloro, que estudian, ¿no? Epigenética. Estudian los cromosomas, estudian los genes. Y muy profundamente. Muy profundamente. Sí, pero evidentemente esa interacción se da de una manera que todavía no la entendemos muy bien cómo es. ¿Cómo es? Sabemos que es así, pero todavía no lo entendemos. Pero sabes que hay un avance. El otro día escuchaba un programa con genetistas que ya están diciendo cosas diferentes. Quiere decir que la influencia nuestra pesa de alguna manera. Algo se adquirió, algo se renovó. Dicen que no todo lo que viene con programas genéticos evidentemente se desarrolla. Escuché eso de un gran genetista argentino, no sé cosa que antes parecía que llevabas como la huella del responsable y tenías la marca, y si el gen decía que ibas a hacer esto, te iba a pasar. Bueno, esto se está revirtiendo y me parece algo muy interesante de los científicos, ¿no? Que se dedican a esto tanto como nosotros. Sí, es Yo verdad. Mi pregunta del millón a Roberto Abdala, que estaba en la Favaloro también en neurociencias, era: ¿pueden cambiar la genética las palabras exactamente adecuadas? Y al cambiar las emociones y revertir la estructura psíquica, que no es fácil. Claro. No es fácil. Estamos de acuerdo. Hay que ir a zonas muy profundas que no todo el mundo está muy dispuesto a investigar. Sí. Hay una resistencia feroz a lo más profundo. Y a lo más superficial a veces también, ¿no? Claro. Hay tantos otros tipos de terapias que pan para hoy, hambre para mañana. Psicoanálisis es un poco más difícil, más profundo, más complejo, pero realmente es lo único, o la única técnica que investiga el inconsciente. Y en el inconsciente se cocina todo, todo lo que vamos a hacer nosotros, hasta el ADN, claro, está en el inconsciente. Porque vos dijiste hace un rato, no es consciente lo que se fabrica a nivel prenatal. Y ya lo estudiabas con Arnaldo Raskowski, vos, y él habló de psiquismo fetal. Claro, es verdad. Pero todavía era un rótulo. Cada vez se está investigando más a través de qué pasa con la madre y qué pasa aún con el entorno, y que cómo se modifica la actitud del bebé en gestación, porque se modifica, que después todo eso lo trae y se expresa durante la vida postnatal, obviamente, pero ahí sí que hay un corte y no sabemos cómo realmente se expresa. Sabemos que hay un ADN, sabemos que hay neurotransmisores. ¿Y cómo se transforma todo eso en una emoción, en un pensamiento? Todavía no lo sabemos, pero el psicoanálisis, aunque no lo sepa, actuando sobre la emoción del paciente, y muchas veces la situación transferencial, que muchas veces se está dejando de lado, es tan importante. Esa interacción paciente-terapeuta es tan importante para modificar las cosas, porque
Se puede decir de preconsciente a consciente, de inconsciente, inconsciente, de inconsciente, todas las formas posibles de interacción. Voy a aclarar un poco. La transferencia es la relación que emprende el paciente con el analista que le toca Sí. en la vida, ¿no? Así es. Y en esa transferencia se va a repetir todos los patrones de conducta con su entorno, que ha tenido con su entorno. Entonces, no importa si el analista es hombre, mujer, anciano, joven, todo tiene algo que se llama compulsión de repetición. Lo hago muy sintético para que la gente nos pueda entender. Es difícil. Y entonces en esa transferencia, en esa proyección que hace el paciente sobre el analista le devuelve otra respuesta a la que recibió. Con lo cual, en esa otra respuesta, que puede ser contratransferencial o no, se puede ir modificando esa respuesta como patrón de conducta y se va revistiendo la conducta. No es tan difícil de entender, sí es difícil de hacer. No, es difícil de entender y aún de aceptar, porque así como decimos, el ADN modifica las emociones, pero la emoción también modifica el ADN, en esa diada terapeuta-paciente, el terapeuta modifica al paciente, pero no me cabe ninguna duda que el paciente también está modificando al terapeuta. Pero sí, por eso el análisis del analista es fundamental. Sí. Tiene que estar muy bien analizado el analista para que pueda dar respuestas más adecuadas a la transferencia que emite el paciente. Ojo, creo que ahora hay una banalización del análisis del analista. Es fundamental el análisis del analista, porque de esa respuesta contratransferencial o no, depende el cambio del paciente, porque si recibe la misma respuesta que la madre, el padre... O si recibe una respuesta de libro, no sirve, porque cada uno tiene esa interacción es dinámica y el paciente de hoy no es el mismo que hace un mes atrás, pero tampoco el analista, porque le pasan cosas. No podemos decir... Pero el ADN queda como estructura. Claro. Para moverlo hay que moverse. No sabemos cuánto de todo eso. Yo no sé, yo veo gente con muchos años de análisis que no va ni para adelante ni para atrás. Hablemos claro, Alberto. Sí. Bueno, tenemos muchos años de trayectoria y yo recibo pacientes con 20, 30 años de terapia o más. Y hay puntos fundamentales que no han sido trabajados, como por ejemplo lo edípico, el complejo de Edipo. Parece mala palabra personalista. O tienen miedo de perder los pacientes. Si uno habla de la sexualidad infantil, que es lo que nos constituye, o del ADN, la filogenia que nos constituye. Tienen miedo por una cuestión económica de que el paciente se le vaya, entonces de eso no se habla porque hay mucha resistencia. Sí, tengo un pequeño ejemplo de una paciente muy vomitadora y que nadie podía encontrar la razón de eso. Cuando pudimos ir profundizando y demás, algo que ella no sabía, que la madre había intentado abortarla varias veces tomando elementos abortivos que la hacían vomitar constantemente y demás. ¿Cómo recibió eso? Si ella no lo sabía, estaba en su ADN, estaba en su emoción, nadie le había dicho nada, y evidentemente la profundización de todo eso no es nada fácil, vos lo acabas de decir, pero bueno, todos tenemos también lo que se llaman médicamente escotomas, puntos ciegos que no vemos, pero que
Pero a la larga o a la corta aparecen, ¿eh? Aparecen. ¿Y cómo aparecen? Que incluso te reís de si no puede ser después de tantos años que me aparezca esto. Bueno, el hombre que yo hice en la APA una mirada viva sobre Auschwitz, él durante 50 años que vivió en el gueto de Varsovia, hasta los 20 años. Estuvo en el gueto cuando se desarmó el gueto. Estaba así, lo liberaron los rusos. Ah, mira. Va. Entonces tenía un amigo, pesaba 38 kilos, tenía piojo, bueno, tenía de todo. Paludismo, pesaba 38 kilos el tipo. Entonces le dijo al amigo, ya me quiero morir. Y el amigo le dijo, no seas boludo, que ahora vienen los rusos a liberarnos. ¿Por qué? Mirá vos cómo cambiaron los rusos, ¿no? Mirá lo que estamos viviendo ahora. Bueno, el asunto que tenían siempre una radio transmisora con el exterior, se las ingeniaban. Sí. Y bueno, fueron en unos cosos esos trenes de ganado, con una ventanita así chiquita, rodeado de cadáveres y todo el mundo se moría. Y él se despertó en un hospital de Alemania, todo con sabanita blanca, bañadito. Dice, ahora vale la pena morirse. Y cuando volteé así la cabeza, en la cama de al lado estaba el amigo del gueto. Y le dice esto. Y estuvo un año inconsciente, un año dormido. Y bueno, después estuvo en la Argentina, estuvo en Suiza, se casó con una francesa. 50 años no habló con la hija. Ni la mujer ni él del gueto, Claro. ni de las torturas, ni de nada. Esa fue la modificación psicosomática de todo su sufrimiento. Sí, sí, pero Porque la chica... hablar de eso era como rescatarlo, volver a vivir y demás, de una emoción que Totalmente traumática, arrollaba su estructura yoica, no podía tolerarlo. E hizo bien en defenderse de esa manera. Pero ¿sabés cuál es la noticia que tiene que ver con el ejemplo que vos diste? La hija soñaba todas las noches con el gueto de Varsovia, sin saber absolutamente nada. Claro. ¿Cómo se transmite? Freud habló de percepción de inconsciente e inconsciente. Sí. Pero parece cosa de mandinga, ¿no? Como vos muy bien decías, todavía no sabemos cómo se transmite, se corta de lo prenatal a lo natal. Sí. Y cómo de alguna manera la emoción que diera el padre, ella la traducía en palabras o en actitudes, porque también lo veía sufriendo al padre, que a lo mejor una situación banal en el diario, en el televisor, en la radio, encontraba algo que le repercutía y seguramente tendría reacciones tremebundas que la hija percibiría. Y cuanto más joven seguramente era la hija, que tendría pocos años, no podía expresarlo con palabras, pero veía la emoción que se transmitía y después ella también, esa a su manera la transformaba en una emoción propia. Se apoderaba de la emoción del padre y era una emoción que ya era propia. Sí. ¿Cómo agradecerte, Alberto? ¿Cuándo te voy a poder hacer una entrevista biográfica? Porque este hombre llega a los 95 años, pleno, maravilloso, perfecto. ¿Cómo agradecerte? Bueno, ¿cómo te podemos agradecer? Va a ser difícil porque tendría que remontarme a toda mi historia y bueno, no quiero aburrirte. ¿Podrías escribirla? Comencé en un momento a instancias de la familia, pero
Bueno, abandoné, Te tenía aburrió a vos. otros intereses que una biografía que podía interesarle a un núcleo muy pequeño de No, personas. no, ¿cómo vivir 95 años en un estado jugando al golf, pensando con la cabeza totalmente psicoanalítica, investigando la epigenética? Por favor. Yo creo que a mucha gente le interesaría. Bueno, el director está desesperado para que terminemos el diálogo. Bueno, yo recomendaría solamente a la gente que quiere hacer un approach, un acercamiento a esto, leer el libro de, uno de los libros de Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bruce Lipton. Es realmente muy accesible. Bueno, algunas cosas no, porque hay que pasarlas, son muy técnicas, pero realmente explica muy bien y se aproxima mucho a la interacción, porque su esposa, eso fue psicoterapeuta, entonces también de alguna manera incluye esto. Pero bueno. Él cree en las esposas, hay que creer en las... Gracias, Alberto. Luego de este diálogo riquísimo, por lo menos para mí y para muchos de nosotros, vamos a las reflexiones finales como siempre. Realmente el diálogo con el doctor Alberto Chaab debería durar 3 días seguidos, decía yo, porque es tanto lo que sabe, lo que sale, y no solo teóricamente, sino clínicamente, en la práctica psicosomática. Él mismo es un gran ejemplo, es un hombre de 95 años, pero que llegó perfecto a los 95. Él dice que es el golf, dice que es un gran deporte, pero bueno, yo creo que la gente se olvida de lo que habló Freud de las series complementarias, que es lo que uno trae, que sería la filogenia, como hablábamos el otro día, el ADN, como hablamos hoy, el ARN, lo adquirido, cómo modifica la epigenética, y realmente cómo se están acercando estos dos mundos, lo psíquico y lo biológico, que antes lo que se promocionaba era una disociación mente-cuerpo. Todavía hay gente que racionaliza mucho. Por ejemplo, dice, tengo un Edipo bárbaro, tengo una identificación bárbara. Eso es teórico, no sirve para nada. Si no pasa por la emoción, por los sentimientos, por la cabeza, todo junto nos da el ayornamiento de la medicina psicosomática. Se terminó el tiempo. Nos vemos.